Quiero arrancar con este pasaje, no lo busques simplemente como orientación de todo lo que voy a compartir. Dice ahí Jeremías: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Y me parece importante este pasaje y lo que dice, porque justamente me alineo con lo que decía Jorge recién. Estamos en tiempos de Babilonia, no en tiempos de Jerusalén. Esta iglesia nació hace 55 años. Mi congregación actual, yo tengo 34 y está ahí, 36. El mundo hace 30, 50 años era un mundo, el argentino, nominalmente cristiano, donde había ciertos valores y demás. Entonces la evangelización era sencilla. ¿Por qué era sencilla? Porque ya los católicos habían hecho el trabajo de discipulado desde chiquito. Entonces lo único que teníamos que hacer es decirle, bueno, en vez de orarle a la Virgen, orarle al Padre directo. Mirá, te la facilitamos. ¿En serio es así? Bueno, entonces era fácil. Pero el mundo actual, no solo que es un mundo multicultural, como era Babilonia, sino sumamente religioso, no cristiano. Hacia los próximos años vamos a tener en la historia de la humanidad por primera vez más musulmanes que cristianos en el planeta Tierra. Y eso se debe a dos factores. Primero, a que los musulmanes tienen muchos hijos, y el segundo factor, que en Occidente nosotros matamos a los chicos abortándolos. Entonces, la realidad es compleja. No estamos en Jerusalén. Pero la diferencia que hay en ese tiempo de Jeremías era que, ¿te acordás la historia de Daniel, no? Fue deportado, ¿no? Y conocemos la historia traumática del pobre Daniel, que fue trasladado de su barrio de Palomar a Nueva York, ¿no? Y fue caminando y sufría hambre, todo. Y conocemos la historia de Daniel y es tremenda y es muy importante. Pero la diferencia que hay hoy es que fuimos trasladados de Jerusalén, de un mundo nominalmente cristiano, con valores, con rectas, con reconocimiento de la jerarquía de las instituciones, a Babilonia sin movernos de Palomar. O sea, seguimos viviendo en Palomar, yo vivo en Devoto, pero sin embargo el mundo cambió, la ciudad cambió. Y hoy es un mundo secularizado, ¿sí? Secular, posmoderno, ¿sí? Y con todas las variantes que conocemos. Y este mensaje se lo da a la iglesia que está en Babilonia y dice: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos le den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde le han deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Tremendo. ¿Te acordás? Este pasaje donde pide que clamemos por la paz. Y en este contexto donde dice que clamemos por la paz, habla de acciones concretas. Y a esto yo me quiero referir en esta mañana. Estaba de vacaciones, tirado en la playa, literal, y cuando me voy de vacaciones tengo la costumbre de apagar el celular, ¿no? Y de casi ni llevarlo. ¿Por qué? Y porque todo el tiempo, ¿no? Son las 2 de la mañana, las 5 de la mañana, no importa, siempre hay alguien que necesita algo, ¿no? ¿Y a quién le preguntan? A Milcar, me parece que el único teléfono, ¿no? Soy yo. Entonces, tengo apagado. Y en vacaciones suelo como estar relajado, decir, bueno, encima de la playa, ¿viste? Súper tranqui. No teníamos hijos todavía con Leti, así que imagínate, estábamos con un iglú en el medio de una playa que no había nadie, más nosotros y el Señor y la arena, y estábamos tirados así, yo estaba leyendo y en un momento escucho, y me doy vuelta y yo seguí leyendo, no le daba bolilla, era mi esposa, ¿no? Y yo estaba leyendo, no le daba bolilla, me dice, mirá, ¿qué? Cuando intenté mirar lo que me estaba queriendo decir, estaba un hombre estancado en la playa, con su cuatriciclo. Y Leti lo único que me estaba diciendo es, mirá, ayúdalo. Cuando mi neurona conectó con la otra neurona, cuando mi neurona apagó que estaba de vacaciones,
Y después desconecté el libro que estaba leyendo, conectado con la historia. Después tuve que conectar que mi esposa me estaba diciendo algo. Cuando yo asomé, cuando yo quise hacer una levantada para ayudar, ya el tipo ya lo había resuelto solo, ¿no? Y esto me hizo pensar que hay 3 personas en el mundo. Las personas que se involucran para que las cosas sucedan, aquellos que ven el panorama, son testigos de cómo los hechos se van dando, y aquellos que luego que todo cambia, que se genera un cambio, una transformación, una ruptura de paradigma, preguntan, che, ¿qué pasó que el mundo cambió? ¿No? Hay los 3 tipos de personas, los que se involucran y generan cambios, los que ven cómo suceden las cosas, y 3, los que se preguntan cuando termina todo, ¿qué pasó? En un momento, en la historia de Israel, se levantó un enemigo muy temible por el pueblo de Israel. Y llamativamente, el pueblo de Israel tenía todo para ganar. Tenía un rey, tenía a Saúl, tenía un ejército más o menos entrenado, un poco mejor que los nuestros de San Paoli, pero digamos, tenían a San Paoli, tenían un equipo, tenían un ejército, tenían recursos, o sea, tenían espadas, tenían, humanos, ejércitos, soldados para ellos, tenían como órdenes, había una organización, había un sacerdote, pero le faltaban algunas cosas. Y yo quería hoy traerte a la historia de David con Goliat. David estaba en el medio de las ovejas, cuidando las ovejas de su padre. Era un chico que recién había sido ungido como rey, medio en secreto, y había medio pica entre los hermanos y David, porque Isaí no comprendía lo que estaba pasando. Los hermanos de David, los hijos de Isaí, los mayores, estaban en la guerra. Y se fueron a la guerra, pero no había noticias de lo que estaba sucediendo en la guerra. Entonces Isaí se preocupó, y entonces, como hizo Leti conmigo, che pibe, ¿no? Che pibe, vení, le dijo a David. Dijo, tomá la vianda, andá al campo a ver qué pasa y tráeme noticias. ¿Qué estaba pasando en el campo de batalla? En el campo de batalla pasó que un grandote, un gigante, llamado Goliat, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, salía a desafiar al pueblo de Israel. Y dice 1 Samuel 17, versículo 8, que Goliat dice, ¿por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Dice, si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron miedo. Ahí, en ese momento, llega David. Llega David al campamento con la viandita para sus hermanos, con el objetivo de preguntarle a sus hermanos qué estaba pasando. ¿Y saben qué les lleva a su padre? La cabeza de Goliat. David fue a buscar noticias de qué pasaba en ese ejército, qué estaba pasando en la guerra, y con sus hermanos, con una viandita, el sanguchito de milanesa, con el paquetito de mayonesa para que no se le descomponga en el camino. Y vuelve con la cabeza de Goliat. ¿Qué le pasó a este muchacho? Que en el medio de la historia irrumpe y genera un cambio tremendo. Versículo 23 dice, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió como de costumbre entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas los vieron, comenzaron a huir espantadas. Pero David dijo, y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, él reclamó. ¿Qué pasó con las pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo, dice.
y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Versículo 29, ¿qué hice ahora? Me imagino a David preguntando, todavía no le saqué la cabeza a David. Esperá, recién estoy arrancando. ¿Qué hice ahora? Solo hice una pregunta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. En ese tiempo, en el momento en el cual David escucha la demanda del gigante Goliat, experto en guerras, tremendo gigante, un Pogba, así como cualquier otro, ¿no? Bien grandote, bien morocho, bien tremendo, ¿no? En ese momento David se mete a ver qué es lo que estaba pasando y él quería salir a la batalla. Entonces por eso Eliab sale al cruce y por eso Saúl lo llama. Y ahí se genera un diálogo muy interesante. En el versículo 31 dice, entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. No te olvides que David era un joven que estaba cuidando las ovejas de su papito y que su papito le pidió que le lleve los sanguchitos de milanesa a sus hermanos, que sí estaban en la batalla, que sí estaban haciendo la obra del Señor y la voluntad del Padre, y le tenía que llevar la noticia a su padre. En un momento, no sé qué pasó, y David no solo le llevó la noticia, sino la cabeza de su enemigo a su padre. Y ahí está la discusión entre Saúl y David. No se preocupe por este filisteo, yo iré a pelear con él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear con este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Guarda con David. Guarda con David, ¿eh? Lo he hecho con leones y con osos, lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. O sea, anda a morir. Hay 3 personas en el planeta Tierra. 3. Las personas que se involucran y logran los cambios, las personas que ven, que observan, que son testigos de lo que sucede, y 3, las personas que cuando cambia todo, cuando está el diario del lunes, preguntan, ¿y qué pasó? No me di cuenta, ¿qué estaba pasando? David intenta involucrarse, pero hay 2 cosas que lo frenan. David intenta involucrarse en la batalla, en la discusión, en el debate, en los procesos históricos, pero hay 2 cosas que lo frenan. Y me parece que es más difícil enfrentarse a un Saúl que a un Eliab. Y te voy a explicar por qué. Saúl era alguien que quería ganar la batalla, pero no sabía cómo. Son los típicos ignorantes y que le faltan idoneidad. Quieren, pero no saben cómo. Quieren, pero no se preguntan qué herramientas tengo. Saúl tenía la experiencia. Saúl tenía el rol y la función. Saúl tenía que luchar contra Goliat. Sin embargo, no se animó. A mí me encanta esta gente, porque es la gente que te dice, qué bueno lo que estás planeando, pero la situación económica del país, pero el mundo está secularizado, pero mejor conviene ser frío, a ser tibio, a decir quiero, pero no sé. No, hay que ganarle a Goliat, pero yo no voy a ir a pelear. Ese era Saúl. Y David en su corta edad se tuvo que enfrentar a esa mentalidad de quiero pero no sé cómo. Difícil enfrentarse, pero David logró superarla. El segundo freno que tuvo David es a los que no se involucran, el ejército. No importa las causas del miedo,
puede ser la falta de fe, puede ser la falta de experiencia del ejército. Capaz sí tenían ejército, sí había soldados, pero capaz nunca habían peleado y luchado, capaz no tenían la experiencia en el enfrentamiento 1 a 1, capaz, digamos, tenían el conocimiento de cómo enfrentarse a una manada, soldados con soldados, pero no 1 a 1. Andás a ver las causas, no importa, pero el punto está que estaban los soldados del ejército de Dios, pero estaban con miedo y decidieron no involucrarse. No involucrarse. Y yo creo que ahí está la clave en el versículo donde dice que corrieron aterrorizados. Tenían temor, tenían miedo. Y es lógico, Goliat era grande. Y es bueno tener miedo. Es bueno tener miedo. Hay un miedo que nos protege. Una embarazada que está ahí por el parto y ¿qué pasará? Y no, está bien. Bueno, vamos a cuidarla, vamos a cuidar. Está caminando por la calle, vienen cinco grandotes y vos estás con el celular. Róbenme, róbenme, róbenme. Está bien que tengas miedo, guardes tu celular y cruces la calle. Está bien. Pero hay un miedo que es malo, porque es el miedo que te paraliza y el que limita tu visión. Lo que pasó aquí en esta historia, lo que nos pasa a todos. Lo que nos pasa a todos cuando queremos enfrentar algo, sea un enemigo, sea un sueño, sea un proyecto, sea el lunes, sea mi jefe, sea mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, sea quien sea. Y hay un típico miedo que es el miedo al fracaso, a equivocarme. Siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? En esas familias donde viene el chico y le dice, papi, mirá, me saqué un 9.50, y el papá lo mira y le dice, ¿qué te pasó con el otro 50 centésimos? ¿No? ¿No hay padres así? Sí. Muchos. Entonces es lógico que el pibe venga y tenga temor a equivocarse, porque para él aprende que 9.50 es un error. ¿No? Capaz acá pasa lo distinto, ¿no? Saca un 6 y decís, wow, ¿no? Hace fiesta. Tampoco hay que hacer fiesta por el 6, ¿no? Pero digamos, está bien. De alguna manera, el temor al fracaso, que está asociado al castigo, ¿no? Uy, si yo hago esto me van a castigar. Y capaz es algo que uno, digamos, inconscientemente fue aprendiendo a lo largo de su historia. Y me encanta una frase aquí que dice lo siguiente: solo una cosa vuelve un sueño imposible. Dice, el miedo a fracasar. Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Me acuerdo cuando Dios me había hablado sobre el tema de escribir un libro sobre redes sociales y demás, que es un tema que me carga. Y me acuerdo que cuando intenté escribirlo, vino el primer llamado de atención, ¿no? Diciéndome en mi entorno, ¿para qué lo vas a escribir? No lo escribas, no esto, no lo otro. Y no le echo la culpa a esa gente, sino me doy cuenta que yo tuve que hacer un proceso de enfrentar al fracaso y decirle, bueno, fracaso, ahí voy. Aunque venda un libro, igual lo voy a escribir. El miedo al fracaso. Solo una cosa vuelve imposible, un sueño imposible, el miedo a fracasar. El miedo al rechazo. Los expertos dicen que el miedo al rechazo viene de alguna situación significativa en nuestra infancia o durante la vida, ¿no? Es decir, teníamos toda la ilusión con un noviecito, con un proyecto, con algo, ¿sí? Y nos dijeron que no, rotundo, se cayó todo, y eso nos genera un sentimiento de abandono. El miedo a lo desconocido. ¿Qué pasará mañana? Siempre el futuro genera incertidumbre. Por definición, el futuro es incierto. Yo no puedo tener certidumbre de lo que pasará mañana. Pero me enfrento a la realidad de que ejemplos de personas me motivan, aunque haya incertidumbre. Igual tengo que animarme a darme pasos de fe. Justamente la fe, ¿qué es? La certeza, la certidumbre.
Porque el miedo es incierto, entonces me tomo de la fe. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Colón no hubiera desafiado a lo desconocido? Capaz América se hubiera descubierto más adelante. ¿Qué hubiera pasado si Neil Armstrong no hubiera decidido ir a la luna? ¿Qué hubiera pasado si no te hubieras decidido estudiar o venir un día a la iglesia y golpear la puerta? ¿Qué hubiera pasado? Por supuesto que el futuro siempre genera incertidumbre, pero ahí está el punto, en poder superarlo. Pero David no solo se enfrentó a Saúl y al ejército, sino también se enfrentó a sus hermanos. Y me encanta ver la situación del hermano mayor, Eliab, como una situación tanto buena como mala. Es bueno que te critiquen y es bueno que me critiquen. Es bueno tener un concepto crítico de sí mismo y estar abiertos a eso. Pero aquí vemos no una crítica, vemos un ataque directo de su hermano mayor. Una crítica que lo desenfoca a David. Lo saca de la batalla contra Goliat y lo devuelve a las ovejitas de su padrecito, chiquito. ¿Dónde están las ovejitas que tendrías que cuidarcito, Davidcito? Le dice. Y lo tira para allá, lo lleva para allá. En vez de enfocarlo. Eliab se enoja, lo echa. Las personas como Eliab son personas que te pisan la cabeza. Son personas que no le importa denigrarte frente a los demás o por detrás. Son personas que quieren matar tus proyectos y tus sueños. Son los típicos mala onda, que te apuntan a la debilidad. Te apuntan a esa debilidad. Claro que David tenía que estar cuidando las ovejitas, pero Eliab, ¿no te diste cuenta que era el elegido para cortarle la cabeza a Goliat? Claro que era un jovencito que no tenía experiencia contra Goliat, pero tenía experiencia contra león y oso mientras vos te estabas maquillando, querido. Mientras vos estabas buscando cómo mejorar tu pectoral, David estaba generando fuerza en sus luchas, en su día a día. Pero volvamos a David. Goliat maldijo a David en el nombre de sus dioses. Versículo 44 dice: ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestro. Mandó un speech impresionante, imagínate, ¿no? Cuando Goliat se acercó para atacarlo, versículo 48, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente, en el único lugar de debilidad. La piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola onda y una sola piedra, porque no tenía espada. Después David corrió, sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Tenés que involucrarte. Tenés que involucrarte. Cristianos de domingo ya murieron. Cristianos callados ya no va más. Cristianos que viven con tibieza, mirá, es mejor que te vayas, que renuncies a tu fe antes de vivir tibio. Estamos en Babilonia. Y si estamos en Babilonia, estamos frente a un sistema de opresión, de oscuridad, de hechicería, de brujería y de maldad, que quiere someter a Cristo. Jesús, cuando inicia su ministerio, dice que fue a Nazaret, donde se había criado un sábado,
entró en la sinagoga como de costumbre y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, escucha bien, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Tenés que involucrarte con los pobres, con los cautivos, con los ciegos, con los oprimidos. William Wilberforce fue un inglés político del 1700, 1800. Fue hijo de un comerciante que un día su vida cambió cuando se encontró con Jesús. Fue miembro del Parlamento británico y su corazón se encendió con la injusticia de los esclavos africanos. Y luchó toda su vida para dar libertad a esos oprimidos. 10 millones se estima de africanos que fueron comerciados como objetos, como mercancías, como vos hoy comprás un celular o una chomba. En ese tiempo se comerciaban humanos. Cualquier coincidencia con el aborto es simplemente algo que no quise hacerlo coincidir, Sí, igual. No son personas. ¿No ves que son de otro color y nosotros somos blancos? ¿No ves que nosotros somos los civilizados y ellos son los bárbaros? Sometámoslos. Y ahí estaba William Wilberforce y luchó por esa ley. Y esa ley salió y no hubo más esclavos durante mucho tiempo. Y ya no es legal la esclavitud. Se tiene que hacer por clandestinidad. Una vez, una mujer, Florence Nightingale, escritora y estadista británica, desde muy joven fue destacada en matemáticas. Te leo algunas cosas. Fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica y miembro honorario de la American Statistical Association. Es considerada la pionera de la enfermería moderna. Cuando una enfermera se recibe y hace un juramento, ¿sabés cuál es el juramento? El juramento de Nightingale. Nightingale es una influyente para la creación de la Cruz Roja, tiene miles de cosas. Pero ¿sabés cómo se hizo conocida Florence Nightingale? Cuando en el medio del tiempo donde ella vivía en Inglaterra, había guerras civiles y demás, Florence Nightingale, sin experiencia, sin nada, simplemente con un corazón compasivo, salía por las noches con una lámpara a sanarle las heridas a los enfermos, a los soldados, a los que estaban mal. Y justamente por esa razón se la llamó a Florence Nightingale la dama de la lámpara, porque iluminaba corazones de personas. Vos conocés la historia de David y de Goliat, cómo termina y cómo sigue. Tenés que involucrarte. Y para involucrarnos necesitamos desarrollar una nueva compasión. Una nueva compasión. Siempre el Evangelio estuvo destinado a los oprimidos, a los cautivos, a los pobres. Pero a veces, no sé por qué motivo, seguimos el camino del sacerdote y del levita y nos olvidamos que el camino de Jesús es el camino del buen samaritano, del que frena todo para atender al medio muerto. Necesitamos desarrollar una nueva compasión que no nos hace distraernos con el celular, que no nos hace distraernos con cuánto el dólar subió o no subió, con cuánta la culpa la tiene Sampaoli o Messi, o distraernos con reuniones y con actividades. Necesitamos desarrollar una nueva compasión que realmente se ponga en el zapato de las mujeres que son violentadas, en los zapatos de los chicos que hoy se suicidan a montones en Argentina, ponernos en los zapatos de las familias que se divorcian y que se vuelven a juntar y que se vuelven a divorciar, del zapato de esos chicos, de esos nenes que no tienen intimidad, de esos chicos que pasan horas en la televisión, en las redes, consumiendo pornografía. Ponernos realmente en los zapatos del medio muerto, de aquel que sufre un robo, de aquel que no tiene trabajo, de aquel que no sabe cómo salir de la pobreza. Ponernos realmente en el zapato para realmente desarrollar una nueva compasión que nos haga ser esos cristianos como Cristo y no cristianos como levitas y sacerdotes que no les importó al medio muerto, siguieron de camino porque tenían cosas más importantes
importantes que hacer, cuando en realidad el evangelio es servicio, es amor, es por uno. Es por uno. Jesús fue a la cruz para salvar al ladrón. Jesús fue a la cruz, eligió a ese ladrón para que esté al lado de él. El camino de Jesús es el camino que tenemos que seguir. Necesitamos desarrollar una nueva compasión, no lástima, no queja, compasión. Porque Dios respalda a quienes se involucran. David tenía una onda. Es como querer ganar la Fórmula 1 con un fitito, ¿me entendés? Es lo mismo. Es lo mismo que hubiera pasado si ganaba Argentina el Mundial, ¿no? Obviamente, igual es lo mismo. Una onda. Pero tenía el respaldo de Dios. A veces creemos que el buen samaritano tenía los recursos, tenía el tiempo, por eso se pudo dedicar a eso. ¡No! Capaz el buen samaritano tuvo que sacar de su bolsillo de lo que había ganado en el día. Tuvo que perder tiempo, tuvo que llamar al esposo y decirle, mirá, llego media hora más tarde, pero tengo que atender a este hombre. No hay recursos para lo que... No hay todos los recursos que queremos, todo el dinero que queremos, no hay. Sin embargo, Dios respalda, los recursos aparecen. Las personas aparecen porque Dios respalda a quienes se involucran. No sé por qué nos hicieron creer que todo es al revés. Que primero tengo que ver para creer, cuando la Biblia dice que tengo que creer para ver. Abraham vio las estrellas y la arena, no tenía hijos. Sin embargo, tuvo fe y su descendencia es contada por multitudes. David, cuando vio al gigante, lo vio caído. Lo vio derrotado. No le preguntó al Señor, dame una prueba a ver de que yo voy a ganar. No, ya lo vio muerto. Y por eso fue. Para involucrarte y generar un cambio como el que generó David, necesitamos una nueva compasión. Convencernos de que Dios nos respalda a quienes se involucran. Tener una fe inquebrantable. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces creemos que la fe mágicamente se producirá en nuestro corazón. A veces creemos que la fe es un producto donde puedo comprarlo. A ver quién es el pastor que me puede impartir más fe y voy ahí a recibir, voy con fe, a ver dónde está el aceite que me puede dar, ¿no? No, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás yo tuve que volver a estudiar inglés. Mi inglés estaba muy oxidado, me costaba, y entonces volví a estudiar inglés. De hecho, sigo todavía. Y me acuerdo que en un momento me costaba mucho seguir la serie, seguir las canciones, no entendía porque mi inglés se había oxidado. Después de tomar un año y medio clases, me acuerdo que estaba en el auto un día, pongo la radio y empecé a entender las canciones. Y dije, wow, funciona. Y ahí vino palabra a mi corazón. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Cuanto más entrenado yo esté para escuchar lo que Dios sí está haciendo, cuanto más entrenado esté mi oído de escuchar las glorias que Dios quiere hacer, más fe nacerá en mi corazón. Porque la fe no viene de adentro, la fe viene de afuera. Por oír lo que Dios hizo, hace y hará. La fe me ayuda a vencer mis miedos. Esos miedos que se instalan en mí por otros, por lo que otros dicen. Goliat ahí 40 días generando miedo, terror. Pero también puedo vencer esos miedos que por mi autoexigencia, por querer que todo sea perfecto, cuando la realidad, lo que importa es realmente nuestro corazón y no tanto la perfección que queramos mostrar. Y no estoy hablando de ser vago y no excelente, todo lo contrario. Para involucrarse y generar estos cambios, tengo que prepararme para saber. Tengo que aprender.
no es el mismo mundo del pasado, para nada. Actualmente el 65% de los puestos laborales en Argentina los puede reemplazar una máquina, ya. Cajeros de banco, cajeros de peaje, gente de logística, ya lo puede hacer una máquina. Que no esté todavía aquí en Argentina no implica que en los próximos años esté, y no te lo digo para que tengas miedo, lo tengo para que te prepares, para que te ahorres, para que te metas a investigar. A veces leemos las historias bíblicas como queremos, y vemos la historia de José y decimos, wow, qué revelación, cierto, pero la revelación no es de José. ¿De quién es? De Dios. ¿Qué es lo de José? Y lo de José es el después. Nosotros nos quedamos limitados porque leemos la Biblia solo a lo que nos conviene. La revelación es de... ¿Quién le dio la revelación del sueño a José? ¿José o Dios? Dios. No hizo nada José, simplemente tuvo fe. Pero el día después, ¿sabés por qué lo pusieron como segundo de Faraón? No por la revelación, sino por el consejo después. Faraón, usted tiene que hacer lo siguiente, en los 7 años de abundancia, guardarse granos. Para que cuando vengan los 7 años, y es otra cosa. ¿Y eso quién lo puso? ¿Dios o José? José. Tengo que saber, tengo que estudiar, tengo que ser todo lo mejor que pueda ser. Y por último, tengo que ubicarme en la palmera. Los monos se ubican en la palmera en función de la autoridad, ¿sabías? ¿Sabés por qué ganó David? ¿Y por qué Saúl perdió? ¿Sabés por qué Dios tuvo que llamar a un pibito para que venga de che pibe a resolver el problema que ningún grandote podía resolverlo? Porque David estaba ubicado en la palmera. David sabía que Dios es rey. Y de Él es la batalla. Y de Él es nuestra vida. Y de Él es la gloria y la honra. Él sabía que tenía una onda, pero Él sabía que su corazón estaba entregado a Él y que era un instrumento que, si Él estaba alineado con Dios, iba a vencer. Que no se trataba de cuánta experiencia o de cuántos títulos o funciones o roles o cosas que me quieran decir, que te quieran decir. El tema era sencillo, era ubicarme en la palmera, si yo estaba ubicado. Y la mejor manera de honrar a Dios como Rey y de honrar y darle la gloria al Rey, ¿sabés qué es? Es seguir los pasos de Jesús, es vivir entregado, es vivir en servicio, es vivir yendo a la cruz cada día. Dios no tiene problema con nada. Dios no tiene problema con que venzas a los Goliat. Dios no tiene problema con que te hagas famoso como David. Dios no tiene problema con que seas exitoso en la empresa, en tu emprendimiento, en tu familia. Dios no tiene problema con eso. Dios tiene problema con la gloria. Dios tiene problema con dónde vos te ubicás a partir de los éxitos. Dios quiere darte ideas y quiere hacerte influyente para que lleves la paz, la justicia, el amor, la sanidad, la salvación de Cristo a cada lugar donde vos te encontrás. Pero solo eso va a suceder en tanto y cuando uno se ubique en la palmera, donde esté Dios. Ahí yo tengo que ponerlo a Él en el primer lugar, en lo más alto, pero no con canciones. Escúchame bien lo que voy, no con canciones, con tu corazón, con una vida entregada, con una vida de servicio, con una vida de cruz. Vuelvo al pasaje en el cual terminé y quisiera que te pongas de pie ahí donde estás. Vuelvo al pasaje que empecé, termino con esto. Dice el Señor, el Dios de Israel, a todo lo que he deportado de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Qué podemos hacer frente a Babilonia? ¿Qué podemos hacer frente al sistema secularizado y de opresión que vivimos? ¿Qué podemos hacer frente al engaño, la desilusión y los problemas, la incertidumbre y la inestabilidad?
construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos, tengan proyectos, multiplíquense y no disminuyan. No disminuyan, no disminuyan. ¿Sabes lo que me habla el Señor? Me dice, este es el tiempo de redoblar. Este es el tiempo de salir más a la calle, de construir, de generar ministerio, de atender a los pobres, de atender a las viudas, de atender a las adolescentes que están embarazadas. Este es el tiempo de levantar una iglesia compasiva, centrada en el buen samaritano y no en el sacerdote y levita que no le importa las personas, le importa solo su nombre, solo su gloria, como Eliab, como Saúl. ¿Sabes por qué no se involucraron? Porque lo único que les importaba era cómo iba a quedar después de la batalla, porque miraron su marketing. ¿Sabes por qué hay una iglesia que no se involucra? ¿Sabes por qué hay cristianos que no se involucran? Porque tienen temor a una persecución posterior, tienen miedo, son cobardes. Pero la iglesia del futuro, la iglesia del presente, el cristiano del presente es un cristiano que está dispuesto a la cruz, que está dispuesto a que lo denigren, a que lo insulten, a que lo traten de derrotado y fracasado. ¿Qué dijeron de Jesús? ¿Qué dijeron de Jesús? Tienen miedo de perder sus empleos. Mejor perdés empleo. Pero ¿sabés lo que descubro? Que el problema no lo tiene ni Eliab, ni Saúl, ni el ejército, ni nadie. El problema lo tengo yo, que soy miedoso, que no tengo fuerza para enfrentarlo. El problema lo tengo yo, porque todo Goliat que se enfrenta a un hijo de Dios, todo Goliat que se enfrenta al ejército de Dios, todo Goliat que se enfrenta a la iglesia, termina perdiendo y la cabeza la tenemos. Porque la batalla no es coyuntural. No es coyuntural. No es que si mañana... No. Mirá cómo Dios mira. Mirá al Rey viniendo del cielo. Mirá la ciudad nueva y la tierra nueva. Mirá eso y inspirate en eso. Porque Jesús sigue siendo Rey de la creación. Pero Él quiere levantar a una iglesia aguerrida y llena de compasión. Tanto de cordero como de león. Aguerrido como león y tierno como cordero.